Pues, hermanos, queridos hermanos y hermanas, en esta tarde quiero compartir con cada uno de vosotros una palabra que le vamos a dar un título. Y no sé qué título dar, pero podemos darle el título Sed agradecidos. Sed agradecidos. Bien, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 12. Ya sabéis que a mí me gusta tirar, mira, me voy a tomar esto, pero de bien, de buen rollo, pasando del cacharro. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 12, en adelante, 11. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viéndole que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo el Señor: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, en esta palabra, algo que sucedió en aquel tiempo, quiero compartirla. La lepra, ya sabéis, hermanos, que la lepra es el tipo de pecado que afea a la persona le cambia el rostro, le cambia el cuerpo, la carne se va pudriendo y se va cayendo a trozos. Convierte a la persona en una persona inmunda y la separa del resto de la humanidad. Y es una enfermedad que era una enfermedad incurable por los medios del ser humano en aquel tiempo. Era una enfermedad que cuando pasaba un leproso le hacían poner una campanilla y tenían que ir diciendo leproso, leproso, e inclusive los ponían a vivir afuera de la aldea, de la ciudad, separados de la familia, separados de la gente, y iban a llevarle la comida, y le iban a llevar la comida para que comieran la gente. Perdón, dígame usted, esposa amada, que si quiere campanillas. Que no me entretenga más. ¿No ve que salgo por ahí? Para poder describirlo. Muy bien, déjeme la campanilla, por favor, déjemela. Gracias. Le ponían la campanilla y iban sonando con la campanilla para advertir a la gente que era una persona leprosa y que nadie se acercara y la tocara, para que no le fuera traspasada la enfermedad. Venga, muchas gracias. Así que nos narra aquí en el Evangelio de San Lucas
que andaban 10 leprosos. 10 leprosos. Le salieron al encuentro, versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro a Jesús 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos. Mirad, eran 10 leprosos y todos estaban enfermos. Todos tenían la misma enfermedad. No hay pecados grandes o pecados pequeños. Todos tenemos pecados. El mismo pecado da el que mata, que da el que roba, que el que adultera, que el que fornica. Y quiero comparar con estos 10 leprosos que estaban los 10 a un nivel igual con el pecado que había en cada uno de ellos. Mira en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estamos metidos en el mismo saco. Todos venimos desde Adán, con esa enfermedad pecaminosa, con esa tara que llevamos desde el principio. Es como en un molde, como en un utilaje de una prensa. Cuando sale el utilaje, está defectuoso y lo pones en la prensa para que salgan miles de piezas. Si el utilaje está mal, todas las piezas saldrán mal. Y como nuestro primer utilaje, nuestros primeros padres, Adán, tenían la tara del pecado, todos hemos salido con el pecado. Así que dice la Biblia que se pararon desde lejos. Todos estaban enfermos, todos se pararon desde lejos, todos miraban al Señor. Había una igualdad entre ellos. Al igual que hay una igualdad entre nosotros, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos esos leprosos estaban en una igualdad de enfermedad que nosotros también, paralelamente, estamos en una igualdad de enfermedad espiritual llamada pecado. Y apartados y destituidos de Dios por la enfermedad. El pecado tiene al hombre alejado de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y cuando uno anda en pecado cada día, Dios te ama a ti, me ama a mí, pero aborrece el pecado. Así que el Señor nos habla directamente a nosotros, pero aborrece al pecado en que nosotros pudiéramos estar enfangados en él. Así que el pecado tiene al hombre alejado de Dios. Al igual aquellos paralíticos por estar enfermos estaban alejados del resto de las personas, del resto de la ciudad, de la aldea, apartados. Y el pecador está alejado de Dios. Cuando uno es un pecador, cuando uno está viviendo en el pecado, estamos apartados de Dios. ¿Verdad? Todos hemos estado viviendo en el pecado, o mayoría de las personas, y hemos estado apartados del Señor. Cuando la luz te llega, ¿qué ocurre? Te resplandece la luz y te ves tu pecado. ¿Y qué pasa? Jesús dijo: no queréis venir a mí porque amáis más las tinieblas que la luz. Porque llevamos el pecado dentro, ¿verdad? Y el pecado lo deseas, el pecado nos gusta, es algo que llevamos dentro en nuestra carne pecaminosa y es algo que nos tira hacia adelante. Cosas que batallan contra el alma. Y tenemos que tener nuestra lucha contra el pecado. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida tendremos pensamientos de pecado, tendremos
maneras de actuar pecaminosas y tendremos que estar luchando contra nuestra propia carne. Luchando contra nuestra propia carne. El pecado, claro. Mira que yo digo a veces, oye, mira, los niños, todo lo malo se les pega rápido, pero lo bueno no veas tú, ¿eh? Y eso que son chiquillos, son pequeños, pero lo malo rápido, lo bueno no. Hay que estar detrás enseñándole y venga. Versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Entre estos leprosos, la condición de algunos era peor que la de otros, evidentemente. Unos irían más mal, irían con más llagas, con más carne podrida, irían peor unos que otros. Unos llevarían 1 año o 2 y otros llevarían meses con la enfermedad. Pero todos clamaron al Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Unos habían perdido más que otros en su enfermedad. Pero sin embargo, todos necesitaban la misma cura. Todos necesitaban el milagro del Señor. Todos necesitaban que Jesús les sanara de ese pecado o de esa enfermedad que llevaban de la lepra. Y Jesús les da un paso inicial para sus necesidades. Y Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mira, cuando le dijo el Señor, id y mostraos a los sacerdotes, podían haber dicho, hombre, me voy a ir al sacerdote a mostrarle, pero a ver, si no me ha curado, si no me ha hecho nada, ¿no? Pero ellos creyeron, tuvieron la fe en creer que era el Maestro y era el Señor Jesucristo el que movía multitudes de masas, el que sanaba enfermos y curaba paralíticos y resucitaba a los muertos. Y lo creyeron. Y lo creyeron y fueron. Y a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira, una de las cosas que es algo que el cristiano necesita para poder ser limpiado de nuestra vida pecaminosa y poder ser apartados y poder ser santificados y poder ser redimidos por la sangre del Cordero es la obediencia. La obediencia es algo tan importante. Si nosotros venimos al hospital del Señor, a la iglesia, para ser sanados, para ser limpiados, y no somos obedientes a lo que el Señor nos manda, estamos de más aquí. Estamos de más. Porque, hermano, es como si uno le da un ataque de una apendicitis y llama a la ambulancia, lo llevan a la ambulancia, lo llevan al hospital, y cuando llega al hospital lo van a meter al quirófano para abrirle y quitarle el apéndice y dice que no, que a mí no me meten la cuchilla, que no, y sale corriendo y se va. Y no obedece a lo que están diciendo los cirujanos, los médicos. ¿Pensáis que se va a curar? No se va a curar. Seguramente se va a morir por ser desobediente y no querer aceptar algo bien para su vida. Así también, nosotros los cristianos que queremos ser limpiados, que queremos ser sanados, que venimos
a buscar sanación a la casa del Señor, la obediencia es algo tan importante. Y le dijo el Señor, y fueron. Me está viniendo a la mente aquel general llamado Naamán. Y va a casa de aquel profeta y el profeta ni siquiera se molesta en salir a hablar con él. Y aquel general dice, hombre, dice, yo pensaba que saldría y me haría así, asado, y me haría tantas cosas, me diría, mira, y ahora, y se lo pondría difícil, y simplemente el profeta ni siquiera sale. Y le dice el profeta, dile que se vaya al río Jordán y que se zampulla 7 veces y será limpio de su lepra. Y aquel hombre, en primer lugar, dijo que no iba a ir. No hay ríos en mi tierra mucho más buenos que aquí el Jordán, con el agua sucia como debiera estar. ¿Acaso me piensa a mí que soy yo cualquiera, que tal y que cual? Pero tuvo la obediencia. Fue convencido, ¿verdad? Por alguien de su casa que le dijo, mire, si te hubiera dicho algo difícil tú lo hubieras hecho, pero como te dice algo tan sencillo no lo vas a hacer, pruébalo. Y probó en la obediencia y se zambulló 7 veces en el río Jordán y su lepra fue sanada. Obediencia al Señor. Y si queremos ser sanados de nuestra lepra espiritual, también tenemos que ser obedientes al Señor. En el sentido espiritual, tenemos que ser obedientes al Señor, a su palabra, en donde el Señor te pone para que tu lepra sea sanada. Así que les exigía el Señor obediencia, id y mostraos al sacerdote, y mientras iban, fueron sanados. También hay algo que tuvieron que demostrarle al Señor. No solamente la obediencia, sino también tener la fe en creer que iban a ir y iban a ser sanados. Acordaos que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tuvieron que demostrar también que tenían una fe y que iban a ir a los sacerdotes a mostrarse a ellos. Y ellos mientras iban por el camino tenían que tener claro que el Maestro, el Mesías, les había dicho que iban a ser sanados. Me viene a la mente en el desierto cuando el Señor quiere tumbar a toda aquella gente mala de su pueblo y dice, mira, van a venir serpientes y os van a picar. Haced una serpiente de bronce de tanta estatura y el que mire con una mirada de fe a la serpiente de bronce, como que el veneno no les va a hacer daño ni les va a matar, no morirán. Y tenían que creer, cuando venía una serpiente en el desierto, ¡pum!, y le picaban en la pierna, tenían que ir rápido a la serpiente de bronce y mirarla con una mirada de fe y creer que aquella serpiente de bronce, Jehová de los ejércitos la había puesto allí para que mirando a la serpiente, el veneno no les hiciera daño y no morían. Pero aquel que miraba a la serpiente sin fe decía, por mirar a este bicho que no tiene vida, no me voy a sanar, me voy a morir. Aunque lo había dicho Dios, una mirada de fe mal puesta, morían. Así también nosotros tenemos que tener puesta la mirada de fe en la cruz de Cristo. Una mirada de fe en la cruz del Señor, en el Señor. Que Él te va a sanar y te va a dar una nueva vida. Te va a dar una vida que ni te imaginas. Las cosas viejas pasaron, ahora aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor te va a dar una nueva vida. Pero tienes que poner una mirada de fe en el Señor. Así que estos hombres, 10 leprosos, tuvieron primero que ser obedientes y segundo paso tuvieron que tener la fe en creer que yendo al sacerdote iban a ser sanados. Tenían que creer de dónde venía. Así el pueblo de Dios tenemos que tener la fe en creer que el Señor nos va a liberar del pecado, nos va a liberar
de la maldad, nos va a liberar de todas estas cosas que nos tienen cautivos y nos arrastran una y otra vez. Aunque el pecado va a estar siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Pero una cosa es combatir contra el pecado. Tú solo y yo solo no podemos combatir contra el pecado, pero cuando tenemos al Espíritu Santo, sí que entonces podemos luchar contra él. Bien. También los iba a dar libertad de sus complejos. Con la mirada de fe y con la obediencia, estos hombres tenían claro que iban a ser sanados y iban a tener la libertad de no tener complejos, de que ya no van a tener más esa vida de enfermedad, esa vida de tener que ir por ahí escondiéndose de la borrachera, escondiéndose de cualquier cosa de pecaminosa. Iban a ir con la cara limpia, iban a ir sin complejos de ninguna manera. Cuando uno ha estado en el mundo, ¿verdad? Y está en la calle y está revolcándose en el pecado y va por el día y va con un ciego del 15 que no puede ni hablar de la pata que lleva. Y cuando ves a alguna persona que no te interesa, dices, uy, madre mía, qué no sé qué, si no puedo ni hablar del papón que llevo, del pecado que me ha tirado toda la noche por ahí, y te escondes con tus complejos. Y cuando se te ponen los ojos que casi no los puedes ni abrir, o te pones las gafas de sol, o te vas para otro lado, cuidado con quién te ve. Y salimos por la noche, donde el reino de las tinieblas está merodeando y está reinando. Y por el día ya nos ponemos la máscara y no pasa nada. Con esto que ha habido ahora de Hollywood, de Halloween. Y hablaban los chicos por la mañana y habían algunos que llevaban unas ojeras que le caían a los pies. Incluso en la televisión decían, hombre, está claro que estos jóvenes que hemos entrevistado llevaban una cogorza y iban todo colocado de droga. Y aún en la entrevista las drogas le estaban haciendo el efecto y le estaban notando a los de la tele, claramente lo estaban diciendo. Y que allí no iban a pasar una fiesta sin alcohol, sin drogas, sin nada, desde las 10 de la noche o las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, son muchas horas allí, dale que te pego. Así que, ¿qué pasa? Te liberta de tus complejos. Qué bonito que es cuando el Señor te ha libertado. Levantarte por la mañana, despejado, bien, salir afuera, respirar, tomarte tu café, leerte tu periódico, tu diario y hablar con la gente. Yo eso no lo sabía. Como siempre iba colocado, pues nunca podía hablar con nadie. Llegué un día a mi casa, me acuerdo, y mi madre le decía a mi hermano, ¿qué le pasa al Tete? ¿Qué le pasa al Tete? Está raro, está raro. Y llevaba un piano a lo alto que no vea. Llamamos al médico, no me acuerdo de eso. Y mi madre decía, llamamos al médico, vamos a llamar al médico. Y uno no puede ir por la calle. Pues cuando el Señor te liberta, te quita todos esos complejos. Tienes libertad, tienes autoridad, puedes hablar con autoridad. Porque cuando uno no está en sí, no eres tú, no tienes tu disposición para hablar. No eres tú. El alcohol te cambia, las drogas te cambian, los vicios te llevan. Y esto lo hemos vivido muchas personas. Y yo sé que aquí hay algunos que han vivido también este tipo de pecado. Y hay muchos más que otros habremos o habréis tenido. Yo pongo que era uno de los que estaban en mi diario de cada día. En mi diario de cada día. Yo no llevaba casi nunca tabaco, bueno, llevaba tabaco, pero para el trabajo me llevaba mi paquete de Winston con mis cigarros ya liados. O sea que ahí de Winston no había nada. Y a las 5 de la mañana me levantaba y mi desayuno era un buen porrete bien hecho.
Y luego me paraban en el autostop yendo para el trabajo y eran los mismos colegas que también iban, y ya llegábamos al trabajo. ¿Para qué contarte? ¡Qué vida! Y uno está metido ahí y no sabes cómo salir y pides y clamas y dices, yo quiero cambiar. ¿Qué vida es esta? Pero hay alguien que es grande y que te dice, te voy a cambiar, te voy a hacer una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. Mira, ya aquí estoy, yo soy. Y cuando uno tiene necesidad y quiere cambiar, tiene que cogerse bien al Señor y ser obediente como fueron estos leprosos. Y demostrar fe, Señor, yo sé que tú puedes cambiarme. Si yo te obedezco y soy obediente, tú me vas a cambiar. Poner la fe. Y otro de los pasos, el Señor te va a quitar todos tus complejos. Los complejos que tiene el drogadicto, los complejos que tiene el alcohólico, los complejos que tiene el mentiroso, los complejos que tiene el fornicario, el adúltero, los complejos que tiene cada uno en su vida. Dios te los quita de en medio y te hace una nueva criatura y una nueva persona. Y Dios actúa cuando tú pones esto en marcha. Dios actúa en el milagro esperado por cada uno de nosotros. Claro que actúa. Entonces el Señor actúa. Pero no hubo la misma gratitud en los 10 leprosos, ¿verdad? Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y se dio la vuelta de donde habían ido los sacerdotes y volvió. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Glorificó a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo más? Y se postró, se arrodilló en tierra a sus pies. Gratitud. Dándole gracias. Y hay un detalle. Y este era samaritano. Probablemente los otros 9 eran judíos, pero había uno que era extranjero, dice la Biblia, y era samaritano. ¿Sabéis que los samaritanos no se podían ver con los judíos? Era una mezcla. Era una mezcla de los babilonios, de los asirios, de tiempos pasados que habían barrechado en la religión y habían mezclado y querían creer en algo que era cierto y mezclaban con algo que era incierto. Y no se podían ver. De hecho, cuando pasaban los judíos, antes de pasar por Samaria, daban un rodeo para no pasar por el medio de los samaritanos. Y de aquellos 10 leprosos, uno era samaritano y ese uno fue el que tuvo agradecimiento a Jesús y se dio la vuelta y fue y le agradeció y se postró. Mira, el Señor no hace acepción de personas. Tú puedes pensar, hombre, es que yo soy muy malo. Esto lo digo muy a menudo en la cárcel, allí en la prisión de Cuatro Caminos, en Barcelona, donde estoy allí hace ya 10, 11 años, llevo unos 10 años pastoreando allí en la prisión. Y claro, hay muchos presos que allí hay de todo. Y yo les digo, mira, no pienses que el Señor te va a decir, no, tú hasta que no dejes la droga, hasta que no dejes los vicios, la heroína, tienes que dejar todas estas cosas y luego ven a mí, porque tú no estás preparado. Y eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo, que el diablo te viene y te susurrea al oído y te dice, mira, tú no estás preparado aún, hombre. Cuando tú ya no te peleas con la gente, la puñalada que le diste al otro allí en la celda y la droga que te metes aquí, lo otro, y cuántas cosas. Y entonces la persona dice, no, yo no estoy preparado, yo más adelante. Eso es una mentira del diablo.
Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús no dijo, venid a mí solamente los que no tengáis problemas. Los que tengáis problemas, cuando los solucionéis, entonces venid. No, el Señor dijo, venid a mí todos los trabajados, los cargados, yo os haré descansar, pero venid como estéis. No te preocupes. No te preocupes cómo estás, en qué situación vives, en qué situación te encuentras. Ven al Señor, tal y como estás. Y Dios te va a acoger. Da igual que seas samaritano, da igual que seas judío, da igual lo que sea. Eres una persona, eres un hombre. Varón y hembra nos creó el Señor. Dios no hace acepción de personas. Y tenemos que ir al Señor tal y como estamos. Así que cuando el diablo te susurre, tú no estás preparado, tú no estás preparada. A mí a veces me dicen, no, yo ya cuando deje esto, cuando deje lo otro. No, no te dejes engañar. Ves al Señor como estás, hombre. Si Dios dice que ha escogido a lo vil y a lo que nadie quiere, a lo despreciado del mundo, a eso se ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Así que aquellas personas, solamente uno, y era el extranjero, se dio la vuelta y fue a darle gracias al Señor. Dios no hace acepción de personas. ¿Pensáis que porque vería al samaritano le diría, tú, samaritano, venga, aquí no te quiero? Hombre, yo esperaba que viniera un judío, uno de mi sangre, uno de mi religión, y vienes tú, no, vete. No. El Señor sanó a los 10 porque pusieron una mirada de fe creyéndolo. El Señor sanó a los 10 porque obedecieron los 10 y fueron a los sacerdotes a mostrarse. El Señor sanó a los 10. Pero de solo aquellos 10, uno se dio la vuelta y volvió con gratitud. Y precisamente el Señor hinca ahí la astilla y mete al samaritano. Porque Él no hace acepción de personas. Igual que pone al samaritano cuando bajaban desde Jerusalén a Jericó, un sacerdote y un levita, y un samaritano, y mete al samaritano allí en medio. Cuando la audiencia estaba escuchando, que pensarían, uy, y ahora pasa el samaritano se lo acaba de cargar, le pega una paliza y lo mata. Dice, el samaritano llega y lo mira con misericordia, lo coge, lo monta en su cabalgadura, le venda, le echa aceite, le echa vino, le venda las heridas, lo carga en el burro, lo lleva hasta el mesón y le dice al mesonero, guárdamelo, que cuando vengas y te debo algo, yo te pagaré por él. Dios no hace acepción de personas. Igual que el samaritano salva a aquel judío que le habían dado una paliza, ahora a la inversa resulta que el samaritano que es sanado por los otros 9 judíos, él vuelve a darle gracias al Señor y el Señor le acepta las gracias y vamos a ver qué ocurre. No solamente le sana, como sanó a los otros 9 también. Él recibió algo más que los otros 9 no recibieron. De los 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias al Señor. Los otros 9 aparentemente eran judíos y uno extranjero, y el extranjero, el samaritano, fue el agradecido. Fue el agradecido. Hay personas que son mal agradecidas al Señor. Hay personas que se olvidan de Jesús. A verlos los haylos, como dicen los galegos. Hay personas que vienen al Señor
y acuden con fe de que el Señor les va a sacar, y acuden con fe de que el Señor está ahí, y el Señor obra en sus vidas, y los levanta, y los cambia, y los pone en el sitio, y los bendice. Pero llegado el momento de que han recibido las bendiciones, se olvidan del Señor y siguen su camino. Hay personas que son mal agradecidas al Señor. Y si no se arrepienten, lo pagarán caro. Pero hay otras personas que quizás sí que eran judíos o son judíos o quizás son extranjeros, da igual. El Señor da a todo el mundo por la gracia. Y el que no se olvida de Jesús, Jesús tampoco se va a olvidar de él. El que es agradecido al Señor, dice la Escritura que Dios no es deudor de nadie. El Señor no debe nada a nadie, Él no es deudor de nadie. Así que versículo 18, vamos a leer 17, 18 y 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero y los otros que están leyendo la Torá, que saben hablar que es mi Padre, que es Jehová, y no ha venido ni uno. Me puedo imaginar a aquel samaritano llorando, postrado a los pies de Jesús, agradecido. Señor, me has sanado. Gracias. De rodillas en los pies del Señor. Y el Señor le da una gracia más grande que a todos los demás. Le dijo Jesús, levántate, vete. Tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. A ellos le ha sanado y a ti también, pero a ti te ha sanado y ahora te he salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque la obediencia trae bendición. Y aquel samaritano, el Señor no solamente le sanó, sino que le salvó. Mientras que los otros 9 fueron sanados, pero no fueron salvados. Cuán importante, hermanos, es ser obedientes al Señor. Es tener la fe en creer. Cuán importante. Muchos reciben al Señor, pero luego se olvidan. Pero el que no se olvida de ti nunca es el Señor. Y le da la salvación a aquel extranjero. Mientras que los otros tuvieron una sanación por un tiempo. Pero llegado ese tiempo murieron y el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu, dice el libro de Eclesiastés, al Dios que lo dio. Y allí vamos a dar cuenta, hombre, vosotros sois los 9, ¿verdad? Sí, nosotros somos, Señor. ¡Ay, qué malagradecidos! Ya nunca más te acordaste de mí, ¿eh? Viviste tu vida, hiciste lo tuyo, sí, había aquí el maestro, me sanó y nos sanó a los 10 que íbamos, pero hubo uno que se fue y no sabemos de él. Seguro que se pegó, podría ser, el resto de su vida adorando al Señor. Ves a saber. ¿Sabes qué le dijo el Señor, el Padre Abraham, al rico? Muchos bienes tuviste tú aquí en la tierra, mientras Lázaro pasaba sus penalidades. Pero ahora Lázaro está conmigo y tú estás ahí. Lo que te has buscado en el infierno. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu al Dios que lo dio, y allí daremos cuenta al Señor. Seamos agradecidos al Señor de lo que nos ha dado. Seamos agradecidos al Señor de lo que ha hecho por nosotros.
Seamos agradecidos al Señor, porque Él te puede sanar y te puede salvar. Y te digo más, es más importante que te salve que no que te sane. Porque una persona puede llegar al reino de Dios enferma, pero una persona que no ha sido salvada y no tenga enfermedad no puede llegar al reino de Dios. La lepra del pecado corroe la felicidad, te hace infeliz. Con nada estás lleno, con nada estás saciado. Los ricos no se sacian porque tienen de todo, tienen lo que les apetece y siempre buscan más y más. Y cuando uno vive en el mundo, el pecado no te sacia y quieres más de esto y más de lo otro y más de aquello. El pecado te corroe la felicidad, te corroe tus planes, te corroe tu vida. Mira este personaje. Algún día quizá le vamos a ver aquí. El pecado le ha llevado ahora al especial, donde vas a tener que estar no sé cuánto tiempo, por querer tener. Es que cuando saliera yo quería tener un dinero y aquí lo tengo fácil y puedo vender las 3 bellotas de hachís y me voy a sacar un dinero fácil, pero a Dios no se le escapa nada y se ha llevado un buen escarmiento. Poned la mirada en el reino de Dios, poned la mirada en los cielos, puestos los ojos en Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido por añadidura. Mirad las aves del campo, mirad los cuervos que no trabajan y viven todos los días. ¿Cuánto más vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad? Pero si no hay una mirada de fe y antes de creer, cuando yo salga de aquí, Señor, tú me proveerás. Señor, tú has guardado a mi familia y los vas a seguir guardando, tú vas a proveer. No. Ha mirado, puesto los ojos en las cosas de esta tierra y por querer sacar un dinero ilícito, un dinero sucio, veremos a ver los años que le van a caer más de condena. Así que el Señor vino para limpiarnos de esa lepra espiritual que todos llevamos desde nuestros primeros padres. ¿Tú quieres ser limpiado? ¿Tú quieres ser limpiado de esa lepra espiritual? No te importe si eres como eres, no te importe la vida que lleves o que hayas llevado hasta ahora, no te importe. Jesús te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Así que esta es una invitación que yo quiero hacer. ¿Puedes poner un poquito de música, por favor, Anita? Esta es una invitación que yo quiero hacer para aquellas personas que, como tantas otras y un servidor, en un tiempo estuve mal, cogido en el pecado y queriendo salir de todo ello. El Señor te dice, venid a mí. ¿Quieres ser limpiado de tu lepra? ¿Quieres ser limpiado de tu lepra? ¿Puedes dar un poquito más, por favor? Jesús te invita. En esta tarde el Señor te está invitando, ahí donde estés. Si tú has puesto esta predicación, si tú estás escuchando en internet
desde cualquier punto de la tierra, no lo sé, Argentina, Brasil, Perú, México, España. No dudes que no hay casualidades, que hayas picado el botón donde estás escuchando. Jesús te dice, pon tu mirada de fe en mí. El Señor te va a limpiar de la lepra. En la obediencia está la bendición. Quiero orar por cada uno de vosotros. Quiero orar por aquellos que están detrás de las cámaras. Quiero orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te pido por estas personas, Señor, que de alguna manera, Señor, están clamando a ti, Señor, para salir de este mundo pecaminoso, que esta lepra que los corroe una y otra vez. Y no hay manera de poder salir, Señor. Pero solamente hay un camino que lleva a la vida eterna y a la verdadera felicidad. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y nadie va al Padre sino por ti. Yo te ruego, Padre, por todas estas personas que están escuchando tu palabra, para que tú obres según tu santa y divina voluntad y que toques esos corazones, Señor. Cambia los corazones de piedra y pon corazones de carne, mi Dios, como un día hiciste conmigo. Límpianos, Señor, de la lepra espiritual y cambia nuestras vidas. Repite conmigo, si tú no has hecho esta oración de fe, si tú quieres que el Señor cambie tu vida, dile al Señor, Señor, te necesito. Señor, te acepto como mi único Salvador personal en mi vida. Señor, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que tu sangre me ha limpiado, me ha rociado, me ha sanado y me ha salvado. Oh Señor, gracias, porque desde este momento, Señor, soy un hijo tuyo, no quiero estar más apartado de ti por ningún momento, Señor. Te necesito en mi vida. Y me entrego a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Pues que el Señor bendiga esta palabra y lo dejamos aquí.